Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos a un nuevo informe. Nuestro mapa está completamente actualizado. Hoy es 7 de septiembre y vamos a revisar las últimas notificaciones que hemos incluido en él para tratar de hacer un seguimiento a lo que ha pasado en el frente ucraniano en las últimas horas. Recuerda suscribirte al canal, es muy importante para nosotros. Ya somos casi 25,000 miembros en esta pequeña comunidad en YouTube, en el canal Mapa Geopolítico. Recuerda activar la campanita para que todas nuestras notificaciones lleguen de forma inmediata a tu dispositivo, y en la descripción de todos nuestros videos está el enlace hacia nuestra cuenta de PayPal si quieres colaborar monetariamente con el canal. Bueno, vamos a revisar los últimos acontecimientos. Tenemos que la Federación lanzó una serie de ataques en la madrugada de hoy con drones Geran 2. La parte ucraniana reivindica que derribó 58 drones kamikaze Geran 2 durante el ataque en la madrugada de hoy. Tenemos la ruta aproximada de estos drones en todo el territorio ucraniano. Acá la tenemos en pantalla completa y allí vemos esta ruta. En el ataque por la noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron, según la fuente oficial, 58 de los 67 drones kamikaze Geran 2 que lanzó la Fuerza Aérea rusa. La defensa aérea ucraniana operó en las regiones de Vinnytsia, Rivne, Smelnytsky, la misma capital en Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Chernigov y el área de Cherkasy, Sumy, la región de Kherson y Poltava. Todas esas zonas fueron atacadas por estos drones kamikaze Geran 2. Bueno, vamos a seguir avanzando en las notificaciones en el mapa. Vámonos a Kherson porque se reporta un ataque. Atención con esto, en la isla. Acá tenemos el nombre de la isla Bilogrudove. Esta es la isla bastante grande, isla Bilogrudove, en el delta del Dnieper. Este ataque fue exactamente en esta zona, una industria pesquera que vemos acá. Este es el edificio que fue atacado por drones ucranianos. Allí comienza este video y vemos bombardeos desde un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia en el área de Kuzminsky, que es esta zona donde está esa fábrica. Y bueno, allí nos confirma el control de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia en el delta del Dnieper. Eso es una piscifactoría, es una empresa de pesca allí, y bueno, allí están ya las tropas rusas. Y bueno, según datos que hemos logrado obtener, toda esta área está ya bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Incluso esta zona cerca del río Bach, que vemos acá también, y cerca también del río Domanka, acá vemos el río Domanka y el río Bach, son ya o están bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Ahora, esto nos dirá que podrían avanzar a hacer una cabeza de puente en el margen derecho de Kherson. Pues no lo sabemos hasta ahora. Lo que sí sabemos es que allí ya hay varias fuentes prorrusas y pro-ucranianas que hablan de este avance en las islas del Dnieper, del delta del Dnieper, de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Bueno, importante noticia para comenzar el día de hoy nuestro informe. Vámonos hasta la zona de el área sur de Donetsk, ya que en Zaporizhia solo bombardeos. La Fuerza Aérea estuvo trabajando en posiciones ucranianas en dirección a Orejov, pero acá hay más movimiento en la zona sur. Recordemos que ayer incluso decíamos que en la zona de Solotaniva ya las tropas rusas habían llegado hasta la zona de las primeras casas en esta área de este asentamiento de Solotaniva, que básicamente está prácticamente al lado de Prechistovka, que fue tomado esta semana por las tropas rusas. Tenemos incluso información. Fíjense, ya los rusos están ablandando posiciones ucranianas en la ciudad de Velika Novosilka. Acá tenemos el video en la parte superior izquierda de sus pantallas con un ataque de una bomba FAK, posiblemente una bomba FAK 1500, cae en el área de Velika Novosilka. Y bueno, no ha cambiado la información. Todavía no hay información exacta, confiable, de que las tropas rusas ya hayan tomado el asentamiento de Solotaniva. Así que seguimos esperando más información sobre este frente. Vamos hasta el frente de Pokrovsk, el frente entre Selidove, Pokrovsk
y el área norte de Krasnohorovka. Ayer en nuestro informe colocábamos un gran avance en esta área al norte de Krasnohorovka. Vamos a la leyenda del mapa y podemos ubicarlo acá. Fíjense, en esta zona avanzaban los rusos 8.7 kilómetros cuadrados, ocupando todo el área sur de río Lozova. Presentábamos un video en nuestro informe del día de ayer del deslizamiento de la bandera rusa en esta zona. Ok, acá los paracaidistas rusos presentaban e izaban la bandera de la Federación de Rusia. Bueno, hoy se confirma también este avance. Vamos a ubicar, a ocultar esta leyenda. Se confirma este avance con el video. Acá tenemos en esta zona más occidental de este frente al norte de la ciudad de Krasnohorovka. Quiero que nos ubiquemos todo. Acá tenemos la ciudad de Krasnohorovka. Es del área del río Lozova, que está pintada en celeste. Y bueno, en esta zona, fíjense, acá hay una iglesia. Esta es la iglesia que vemos acá. En primer término, un dron ruso atacó esa iglesia el día de ayer, y posteriormente se presentaba esta foto donde los rusos ya izaban la bandera de la Federación de Rusia en esa iglesia. Vamos a abrir el mapa de nuevo. Acá está la iglesia y como lo vemos está completamente ya destruida. La parte de su techo completamente destruido. Allí ya están las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia confirmando el avance de casi 9 kilómetros el día de ayer. Y acá la situación sigue deteriorándose para las tropas ucranianas, que siguen retirándose de este frente. Recordemos que ya se retiraron del área de Nevelsk, esta zona que vemos acá, Nevelsk. Colocamos la bandera hace unos días atrás del ejército ruso, y bueno, se siguen retirando de esta zona. Tenemos un informe acá. Mire, respecto a este avance de las tropas rusas en el área norte de Krasnohorovka, dice este reporte lo siguiente: en dirección a Kurajovo, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han avanzado al norte de Krasnohorovka. Ayer lo vimos en nuestro informe. Su mayor avance en esta zona significaría entrar por la retaguardia del grupo de tropas ucranianas desde el sur. Estamos hablando desde esta área, ok. Vamos a colocarlo acá en línea. Un mayor avance significaría, perdón, lo puse en amarillo. Vamos a de nuevo. Acá tenemos en rojo. Okay. Un mayor avance significaría a las tropas rusas avanzar hacia las posiciones del ejército ucraniano, hacia Zeleny primera y Zeleny segunda, ¿ok? Que ahora están luchando contra los rusos desde el norte. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta sección del frente se está deteriorando con bastante rapidez, pero ojo, es en esta sección del frente, ¿ok? Desde la captura de Karlovka, incluso fuentes occidentales también hablan de esto, se sigue deteriorando este frente, y acá estamos hablando de un frente en toda esta área que vemos acá, ok, pintada en rojo, de al menos 50 kilómetros cuadrados, ok. Bueno, importante información. Allí las tropas ucranianas se enfrentarán desde el sur y desde el norte, desde el área de Jalicinovka, a las Fuerzas Armadas rusa, ok, que el día de hoy, incluso el día de ayer, se acercaron a la ciudad de Gornik y muy cerca de las vías del ferrocarril. Estas son las vías del ferrocarril. Vamos a pintarlas acá para que las podamos ver. Vienen desde el área de Pokros. Acá vamos a pintarla en amarillo, ok. Esta es la vía, a ver acá, esta es la vía del ferrocarril. Pasan cerca de Selidove, pasan por el área de Sukurino y llegan hasta el centro de Gornik. Las tropas rusas están a menos de kilómetro y medio de esta importante red ferroviaria, ok. Acá están las tropas rusas. De hecho, han logrado hacer una cuña entre Ukrainsk y Gornik. Acá tenemos el avance de las tropas rusas. Esto fue en la noche de ayer, tarde noche de ayer, y avanzaron las tropas rusas hasta la escuela número 13, que es esta que vemos acá. Estas son las instalaciones de la escuela número 13. Acá avanzaron en esta cuña, avanzaron las tropas rusas 0.7 kilómetros en kilómetros cuadrados, ok. Y también avanzaron desde la tomada Lisivka. Ayer colocábamos la bandera en Lisivka. Avanzaron al menos, a ver,
unos 215 metros sobre la calle Chaklova, ok, acá tenemos la calle Chaklova que parte en dos esta dirección de el pequeño pueblo de Ukrainsk. Vamos a revisar qué nos dice este informe de avance, más al sur. Al final del viernes 6 de septiembre se conocía de la entrada de los grupos de asalto rusos en esta localidad de Ukrainsk. En nuestro informe de ayer presentábamos un video del sonido de tiroteos en las áreas del este y esto confirma la entrada del ejército ruso. Los rusos avanzaron desde el sur y ocuparon las áreas, como les dije, de la escuela número 13, que repito es esta área que vemos acá. Pueden ubicarlo en cualquiera de sus mapas preferidos. Entonces esta es la situación en el entorno de la dirección hacia Kurajovo. Acá tenemos el área de Kurajovo al noroeste de Marinka, ¿ok? Pero otra cosa sucede más al norte, en el área de Selidove, donde las tropas ucranianas desde ayer, luego de la introducción de masivas fuerzas y de masivas reservas en esta zona, han logrado, como ayer, recuperar más áreas en esta zona hacia la dirección de Mihailovka. Acá tenemos el área de Mihailovka y los combates se centran en el área de la mina, que es esta. Vamos a colorearla acá. Acá se están enfrentando en este momento ambos bandos. Los ucranianos avanzaron en esta zona, ok, cerca de un puente que tenemos acá, que vamos a presentar evidencia de que los rusos bombardearon y destruyeron ese puente donde venían avanzando las tropas ucranianas hacia Mihailovka. Vamos a revisar este avance antes de colocar este video. Tenemos un avance allí, bueno, no lo tenemos, pero tenemos el soporte de nuestro mapa de edición. Acá lo tenemos rápidamente. Vámonos hasta la zona de Selidove. Acá tenemos el avance. Estamos hablando de 1.6 kilómetros cuadrados de avance. Y esto se confirma, como lo dijimos, con la destrucción de este puente. Mire, comunica este puente el área de Selidove y Mihailovka, ¿ok? Vamos a abrir el mapa para que podamos ver el puente. Acá tenemos este puente, ¿ok? Y aquí comienza el video donde veremos un misil ruso destruyendo este puente que comunica el área de Selidove y Mihailovka, ¿ok? Allí vemos el video y el momento exacto de la llegada del misil. Esto confirma este avance de 1.6 kilómetros cuadrados en el área sureste de Selidove por parte de las formaciones ucranianas. ¿Hasta cuándo podrán mantener este avance y esta defensa los ucranianos? Recordemos que muchas tropas y batallones ucranianos se han quejado por la falta de reservas y equipo militar pesado. No sabemos hasta cuándo y hasta dónde podrían recuperar terreno las posiciones o el ejército ucraniano en esta sección del frente. También cerca de allí, el Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy nos decía sobre la captura de Kalinove. Acá tenemos Kalinove al este, casualmente, de Mihailovka. Decía el Ministerio de Defensa ruso que como resultado de las acciones activas de las unidades del grupo de tropas centro, fue liberada la localidad de Kalinove en la República Popular de Donetsk. Lo informó, como les dije, el Ministerio de Defensa ruso. Seguimos cerca de Pokrovsk, de la ciudad de Pokrovsk. Allí se destruyó un puente muy importante para la logística ucraniana. Vamos a abrir el mapa para que veamos cuál es el puente. Sin embargo, no tenemos imágenes de esto, pero se conocía por fuentes y canales de Telegram pro-ucranianos hablaban sobre la destrucción de este puente. Dice este reporte lo siguiente: las tropas rusas llevaron a cabo varios ataques contra la ruta logística ucraniana en Pokrovsk o Krasnomensk en ruso. El puente a la salida de la ciudad en dirección a Pavlograd por la autopista E50 quedó completamente destruido y acá podemos ver, mire, esta es la dirección de Pokrovsk. Aquí exactamente está el puente que comunica Pokrovsk con el área de Pavlograd. Acá tenemos Pavlograd, que como todos sabemos es una importante zona ferroviaria, y bueno, allí ese puente fue atacado y destruido completamente según las fuentes ucranianas. Vámonos un poco más al norte, en el área de Grodovka. Tenemos un video que queremos compartir con ustedes a las afueras de Grodovka. Dos drones del tipo FPV ruso destruyeron un vehículo blindado de combate ucraniano Kosap-2. Aquí estamos viendo las imágenes de este Kosap-2 destruido por los drones
ruso. Mire, cerca de allí hubo un intento de contraofensiva, un contraataque ucraniano. Vamos a revisar esto, trataré de tenerle las imágenes, ¿no? Mire, hasta acá llegó este blindado de transporte de tropas ucranianos en este edificio. El vehículo blindado ucraniano venía transitando en este sentido y exactamente en este punto fue golpeado, acá en este punto fue golpeado por la artillería y drones rusos allí, ¿no? Varios militares ucranianos quedaron en el lugar y bueno, difícilmente podamos colocar estas imágenes. Ahora recuerdo el por qué no está en nuestra parrilla de video y bueno, allí se ve claramente este edificio se ve claramente, este edificio azul, ok, y bueno, hasta allí intentaron llegar en ese intento de contraataque del ejército ucraniano, que posteriormente fueron evacuados con este blindado Kosav-2 que fue destruido por estos dos drones del tipo FPV. Bueno, vamos a seguir, vamos hasta la zona de New York, de la zona de Novgorod, porque acá las batallas continúan. Las tropas rusas lograron de nuevo cerrar este cerco, incluso capturaron la zona del sureste de Nelipovka. Acá tenemos la zona de Nelipovka al norte de la ciudad de Novgorod o New York. Y bueno, tenemos acá un avance de 2.8, casi 3 kilómetros cuadrados. Los contraataques del ejército ruso se han incrementado en el norte de Novgorod. Además, ocuparon la parte sur de Nelipovka, toda esta calle que viene desde Zalizne, ok, esta es la zona de Zalizne, ok, viene esta importante carretera y comunica con Nelipovka y el norte de Novgorod. Tenemos incluso videos que confirman esto. Mire, ¿y por qué decimos esto? Porque tenemos allí evidencia, como lo estamos viendo en el video, de que toda esta área, ok, toda esta área sur de Nelipovka y el norte de Novgorod fue atacada por la artillería y los drones FPV de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí lo estamos viendo claramente en el video. Bueno, repito, tenemos un avance allí de casi 3 kilómetros cuadrados y la situación respecto a la planta de fenol o la planta química al norte de Novgorod, veamos qué pasa allí. Tenemos un reporte de la situación. De hecho, sabemos que las tropas rusas están en esta área de la planta de fenol o la planta química y bueno, nos dice este reporte que el ejército ruso está llevando a cabo un contraataque en la zona norte de New York o Novgorod. Allí vemos el avance, evitando por ambos lados la parte de la ciudad recuperada por Azov. Estamos hablando de que las tropas ucranianas el día de ayer penetraron, las brigadas de Azov penetraron, como lo dijimos, esta área posiblemente para extraer a algunos militares que quedaron embolsados hace unos días atrás en el área de New York. Y bueno, ahora de nuevo podrían estar rodeadas estas tropas de Azov en el área de la planta de fenol o la planta de química o la planta química en el área norte de New York. Las tropas rusas ocuparon la parte sur de Nelipovka, allí lo vimos, rodeando así a las Fuerzas Armadas ucranianas en la propia ciudad de Novgorod o New York. Es básicamente lo que se está manejando en el frente según las confirmaciones de periodistas militares rusos en esta zona. Bueno, seguimos, no hay más avances reportados en esta área. Veamos si tenemos algún avance en el área de Chazov Yar. No, allí siguen las ofensivas en el área occidental del canal Seversky Donetsk Donbass. No se reportan avances en las últimas 24 horas. Vamos a revisar esta información que tenemos acá. Esto refiere a declaraciones. Teníamos tiempo que no emitíamos información del jefe de inteligencia ucraniano, Kirill Budanov. Dijo que Telegram es una amenaza para la seguridad nacional. Telegram es la principal fuente, dice Budanov, de información en la sociedad. Ha superado absolutamente todo. No estoy a favor de simplemente cerrarlo. Es bastante difícil de hacer, pero es posible, dice Budanov. Y obviamente la democracia que pregona Occidente, cerrar las redes sociales y pues cerrar las redes sociales a muchos presidentes que hablan en contra de los intereses occidentales. Y bueno, acá tenemos una prueba de esto. Quizás esto tenga relación con sus aliados franceses que detuvieron al CEO de Telegram en Francia. Hoy está libre bajo presentación, pero es lo que queríamos compartir con ustedes sobre lo
lo dicho por el jefe de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, que apareció hoy dando una entrevista dentro de un automóvil. Bueno, seguimos, vámonos hasta la zona de Soledar, en el norte de Soledar, exactamente al norte de Vesele. Acá de nuevo se confirman las coordenadas en nuestro mapa y vemos un ataque exactamente en estas zonas boscosas que vemos acá. Las podrán ver allí en el video, acá en esta zona. Y bueno, de nuevo un vehículo aéreo no tripulado del tipo FPV Dragón, que ya presentamos evidencia de esto varias veces, por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania para infligir fuego contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia utilizando la munición termita al norte de la aldea de Vesele. Ya es el tercer video que colocamos sobre el uso de la munición termita por parte de drones FPV ucranianos, estos drones llamados Dragón. Pero seguimos avanzando, vámonos más al norte, en la región o en la ciudad de Siver. Acá tenemos la ciudad de Siver, ok, vamos a abrir el mapa porque tenemos un video sobre la utilización de una bomba FAK 1500 del ejército ruso. Acá tenemos una serie de edificios de mediana altura y exactamente este fue el impactado donde se supone tenían posiciones de tiro, donde se supone se desplegaban las formaciones ucranianas. Y bueno, allí comienza el video exactamente en este edificio, ok. Vemos la utilización de una bomba FAK 1500, impacta exactamente en el punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Siver y vemos prácticamente quedó devastado ese edificio en la parte central. Se borró prácticamente ese edificio allí en la parte central y seguramente hasta los cimientos temblarían de ese edificio. Bueno, importante información, un video para que podamos ver la ferocidad y lo que sucede luego del impacto de una bomba FAK 1500. Vámonos hasta la zona de Kupiansk, vamos a revisar qué tenemos en el área de Pichane. Si bien no hay avances en esta zona en las últimas 24 horas en Pichane, en dirección a Senkovo, acá tenemos el área de Senkove, nos dice este reporte que se logran mejoras tácticas en las posiciones del ejército ruso. En muchos sentidos, esto también se debió al hecho de que la parte ucraniana retiró algunas de sus unidades de aquí y las transfirió a zonas del frente más amenazadas. Pero incluso teniendo esto en cuenta del retiro de las tropas o parte de las tropas ucranianas, avanzar aún es difícil en esta zona. Bueno, seguimos, la artillería rusa sigue funcionando tanto al sur de este frente donde están estas guarniciones, esta red de fortificaciones ucranianas. Allí está atacando la artillería rusa y también cerca de Kolesnikovka también hubo artillería del ejército ruso. Más al norte de Kupiansk, en el área de Sinkovka, las tropas rusas aseguran toda la parte sur de Sinkovka. Acá tenemos un avance de 1.2 kilómetros cuadrados y acá también tenemos videos de comprobación que nos muestran que las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan desde un dron contra las posiciones de avanzada de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en el área sur de Sinkovka. Ya hay edificios residenciales y bueno, los rusos aseguran toda esta parte sur de Sinkovka. Esta no es la primera vez que los rusos ocupan toda esta área. Seguimos, dejamos la zona de Sinkovka, vámonos hasta el frente norte de la dirección de Kharkov. Acá tenemos la región de Kharkov entre líneas amarillas. Vamos hasta la zona este de Volchan, cerca del asentamiento de Tikoe. Acá tenemos el asentamiento de Tikoe. Los rusos avanzaron en esta zona, fíjense, avanzaron 0.3 kilómetros cuadrados. Algunas fuentes también indican un avance más al norte, pero bueno, nuestras coordenadas indican en esta zona al norte de esta pequeña aldea de Tikoe. Acá tenemos la aldea de Tikoe y bueno, 0.3 kilómetros cuadrados de avance de las tropas del grupo norte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. No hay más detalles en esta área de Volchan Olexi. Vámonos al frente de la región de Kursk a ver qué tenemos. Ahí tenemos varios videos en esta zona. Primero quiero comenzar en esta zona, mire, en esta área de Kauchuk, en esta zona donde se supone que están afianzadas las tropas rusas, okay, o bajo su control las tropas rusas. Bueno, venía aquí estamos viendo el video, un blindado ruso de transporte de tropas que se movía hacia el sur de esta localidad de Kauchuk y bueno, chocó contra un campo minado de las Fuerzas Armadas
de Ucrania y bueno, hubo una explosión en ese vehículo. Por lo tanto, hemos pintado de azul en el área hacia la dirección de Kauchuk, pasando por Chekputovka. Hacia allí se dirigía ese vehículo blindado ruso, hacia el área de Kalinov, donde están también las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Los ucranianos avanzaron a través de todas estas zonas forestales, ¿ok? Desde esta área forestal han venido avanzando y han minado los campos en todo este territorio hacia la dirección de Kauchuk. Por eso lo colocamos en azul en esta área. Cerca de allí veamos en esta zona al norte de el área de Malaya Lognia, hacia el norte, cerca de Kitrovka. Acá tenemos el área de Kritovka. Allí las fuerzas de la Federación Rusa, las tropas aeroespaciales rusas, atacaron a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kritovka o Kritrovka. Y bueno, allí usaron munición FAB contra las posiciones de avanzada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al norte de Marievka, al norte de Pogrevki, siguen avanzando las Fuerzas Armadas ucranianas en lo profundo de la región de Kursk. Así que sí están avanzando. Aquí la iniciativa la tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cerca de allí también, en el área de Nadienov, que muchas fuentes ya citan que esta zona de Nadienov está bajo control del ejército ucraniano. Tenemos posible evidencia de esto. Tenemos una foto, no logramos ubicar el video. Un ataque con bombas aéreas contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las cercanías de Kamyshevka. Acá exactamente en este punto vemos esa foto de ataques con bombas FAB del ejército ruso, lo que nos detalla claramente que las Fuerzas Armadas ucranianas están avanzando hacia esta zona de Nadienov y Kamyshevka. También tenemos evidencia de ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en esta zona, entre la Porozhne Cherkasy y la Porozhne rusa. Exactamente en este punto, hay un grupo de militares de las Fuerzas Armadas de Rusia fue atacado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la aldea de Cherkasy Porozhne, y allí vemos más evidencias de ataques ucranianos, por lo cual también se ha expandido la zona azul del mapa hacia esta dirección de la Porozhne rusa y la Porozhne Cherkasy. Siguen ampliando las zonas de control el ejército ucraniano. Bueno, dejamos esta área del frente, vámonos hasta el área de Korenevo. Acá tenemos también información. Tenemos allí un video del bombardeo de la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra posiciones de las Fuerzas Armadas rusas en esta zona cercana a Korenevo. Korenevo está 100% bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Eso está claro. Las Fuerzas Armadas rusas lograron recuperar el control de estos territorios a lo largo de la carretera hacia Suja. Acá estamos hablando de esta carretera que tenemos acá, que nos lleva hacia la ciudad de Suja. Olhovka, Durovka, incluso esta pequeña aldea de Matvivka también está bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Tenemos otro video. Vamos a revisar este video que tenemos acá. Imágenes de ataque contra vehículos de transporte ucranianos en Kursk. Entonces, ha sido en las últimas 48 horas. El Ministerio de Defensa ruso anuncia todos los días de una gran cantidad de vehículos de tipo militar de transporte ucranianos derrotados todos los días. Y acá tenemos evidencia de esto. Incluso mientras vemos el video podemos revisar lo que nos dijo el informe del Ministerio de Defensa ruso. Durante el día, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 280 militares, 13 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 10 vehículos blindados de combate, 9 piezas de artillería, incluido un obús M777 de fabricación norteamericana, 9 vehículos, así como una estación de guerra electrónica. Y allí vemos parte de esos 9 vehículos destruidos, tipo pick-up, destruidos en la zona del área de la región de Kursk. Vamos un poco más al oeste de este frente, hacia el distrito de Glukovo. Acá tenemos el distrito de Glukovo. Quiero presentarles evidencia de que las tropas armadas de Ucrania han estado atacando y siguen atacando los cruces de pontones del ejército ruso en la región de Kursk. Allí vemos 2 cruces de pontones destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y esos cruces de pontones son utilizados por los civiles también, pero bueno, son destruidos todos los días por las Fuerzas Armadas de Ucrania con munición de racimos y posiblemente munición de los sistemas MLRS HIMARS.
Bueno, seguimos, no tenemos más información en esta área. Sigue expandiéndose la zona bajo control del ejército ucraniano en este frente en la dirección de la región de Kursk. Bueno, gracias a todos. Hoy es sábado, cuídense mucho. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Nos vemos mañana.